Hola amigos, buenos días. Buenos días. Espero sea un buen día para todos. Que Dios nos bendiga nuestras actividades, nuestras circunstancias de vida que tenemos todos. Deja improviso una conversación acerca de el hablar en público. El hablar en público. Um, una de las cosas que más nervios provocan es hablar en público. Y muchas veces no es tan solo el verse en una plataforma, en un stage, y estar enfrente de cientos de personas o miles. A veces es simplemente estar en una reunión social de amigos. Da timidez a veces ser el centro de atención. Da timidez uh, recibir 10 miradas. Por ejemplo, están 10 personas enfrente de nosotros. Queremos decir algo y ya te inhibe. Se adueña de ti aquello. Ya es hablar en público y es un desafío muchas veces. Para muchos, para muchos. Lo siento. Pero voy a hablar un poquito de eso. Voy a hablar un poco de eso de hablar en público. Mira, yo tengo ya tiempo haciendo videos así, donde hablo enfrente del- de mi cámara que me está grabando ahorita este video que ustedes están viendo. Y bueno, en cierto modo, sí, ya supe ver la diferencia entre hablar en una cámara, donde estoy nomás con ella, esta es la cámara y yo, pues pude separar en la imaginación la gente que va a verme, que va a escucharme, que va a opinar sobre mí lo que hablo. Ya puedo separar eso, puedo hablar en una cámara, pero hablar en público es un desafío muy grande. Hablo en público en vivo, en vivo. Cuando tienes miradas enfrente, tienes gestos, tienes posturas físicas que te van a decir te apruebo, me encantas o lo contrario, eres aburrido, no me caes bien, o esta temática no la tocas como deberías y así por el estilo. Es otra cosa hablar en público y yo voy a hablar ahorita de esto, de hablar en público. Es un desafío que tiene um, magnitudes grandes en cuanto a lo que exige hablar en público. Bueno, una cosa que no se puede evitar aquí es hablar de los nervios. Los nervios van a estar asegurados para todos, para todos. Ahorita mismo, yo mismo estoy, vaya redundancia, estoy pensando en qué estarán pensando ustedes. No lo hago con preocupación porque para mí esto es divertido, me entretiene, la verdad. Me entretiene hablar en público. Perdón, hablar así en videos. Y llegué a hablar en público ante una cantidad, la más grande que he hablado es de 1300 personas. Un día contaré esa historia. Pero he hablado más, comúnmente, uh, he hablado frente a más de ciento y tantas personas, 120, 130, comúnmente era así. Pero la mayoría de veces fue, digo, la única vez que fue, en la mayoría de gente que tuve enfrente fue 1300 personas. Y bueno, hablar en público es un arte. Haciendo un lado ya el tema de los nervios, de que los nervios nos van a agarrar a todos. Y siempre hay que pensar que los nervios van a estar allí. Cuando tú sabes que vas a hablar en público, por ejemplo, tienes una asignación de hablar en público, un encargo, un proyecto de hablar en público, nunca se debe tomar a la ligera. Nunca, nunca, nunca. Debes de saber entender la dinámica que envuelve. Primero, entender de qué vas a hablar. ¿Qué es lo que vas a hablar? Y practicar sobre esos conceptos. No manejar la memoria, porque eso con los nervios se te eclipsa y se te trastorna todo. Es mejor hablar por conceptos, por conceptos. Vas a hablar, por ejemplo, de la vida. Vas a hablar de Dios. Vas a hablar de política, de religión, de la consistencia humana, de problemática familiar, por ejemplo. Entonces, ayuda mucho meditar al respecto y saber manejar conceptos
conceptos que te van a llevar. Por ejemplo, si quiero hablar de memoria algo, lo puedo decir y se va a ver el mecanismo de la memoria. La gente lo percibe. Pero sin embargo, fíjate, en mucho, cuando se habla por medio de conceptos, entonces la gente lo percibe también y ve una plática natural. Va a tener una fluidez linda la conversación. Por cierto, déjate digo algo. Cuando se habla en público, muchas veces se usa un bosquejo. Un bosquejo es un escrito que te va a dirigir a la conversación para tener coherencia. La coherencia te lleva por una fluidez en donde no pierdes el hilo de la conversación y lleva el orden que se requiere. Es un proceso casi cronológico de la conversación, en donde piensas en el punto A, pasas por el punto B, C, D y así por el estilo, hasta llegar al punto Z, donde hablas de la conclusión, pero todo llevó un orden lindo. El bosquejo te ayuda para eso. Y déjate digo, aunque no uses bosquejo, muchas veces no se usa. Yo, como por ejemplo, ahorita no estoy usando un bosquejo. En mis conversaciones ninguna vez he usado un bosquejo. Y me tomo el desafío, me tomo el riesgo de equivocarme, pero lo he hecho así siempre. Tomo el riesgo, me gusta mucho tomar el riesgo. Y bueno, el punto aquí es la coherencia. Cuando tienes un bosquejo escrito, tu introducción a tu conversación es clave, es una parte muy elemental. Introducción y luego sigue el cuerpo de tu conversación y luego sigue la conclusión. Hablemos de la introducción. Mira, te voy a decir. La introducción es el preámbulo. Es cuando enganchas a la gente. La agarras para que te ponga atención. Y es clave. ¿Qué vas a hacer en tu introducción? Puedes usar preguntas. Preguntas retóricas. Preguntas en donde apeles a la humildad de la gente, a la curiosidad, al interés. Donde los agarras para que te pongan atención. También puede ser una analogía, un ejemplo. Puedes hablar de un cuento donde tenga un mensaje del cual ya en el cuerpo del discurso, en la parte fuerte, vas a hablar de tu mensaje, vas a hablar del porqué de las cosas, del cómo, del cuándo, del cómo quedarse con aquello. Entonces la introducción, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, mira, déjate, pongo un ejemplo sencillo. Hace tiempo, en una conversación, en una plática que di a más de 100 personas, estaba hablando del materialismo. El materialismo, eso de ir siempre tras lo material, tras la apariencia de ser rico, de estar estable, de lo cosmético que otra cosa, que lo interior. Hablaba del materialismo, cómo no tiene sentido, no es sabio ir tras ello, y cómo te aleja, te separa de lo que es humano, de lo que es virtual en esta vida. Acababa de subirme a la plataforma para hablar con estas personas, y fíjate cómo empecé mi conversación. Y mencioné, ¿en qué carro veniste aquí a este lugar de esta plática? ¿Cuánto cuesta tu carro? $50,000, $25,000, $10,000, $5,000. Quizás te costó $250 o te lo regalaron porque era una chatarra que alguien ya no quería y mira, toma este carro, te lo regalo. ¿En qué veniste aquí? Entonces, pasé al punto. Expresé este punto, este concepto. No importa, de verdad no importa en qué carro veniste. El caso es que estás aquí, presente. Todos estamos presentes, en cuerpo y en alma, para esta conversación. ¿Importa el carro que nos trajo? No, no importa. La presencia, el ser, el estar es lo que importa aquí en este momento. Entonces ahí agarré a la gente. Porque eso que acabo de decir no tiene cuestión, nadie puede cuestionarlo.
Cuando tú vas por algo, el caso es llegar y tomar aquello. No importa cómo llegaste, qué te costó, cómo fue aquello. El caso es que ya estás allí teniéndolo. Y eso es lo que vale. La verdad que sí. Y ahí agarré a la gente y empecé a hablar del materialismo. Cómo no es tan bueno, no aventaja en esta vida. Y cómo las cosas virtuales de la vida son lo más importante. Entonces hablar en público es eso, enganchar a la gente. A veces cuenta una fábula que tiene un mensaje. Un mensaje. Una vez escuché a un discursante hablar de un venado. Un venado que se miraba sus patas delanteras muy delgadas. Decía, todo en mí es bello. Porque se veía en los reflejos de los lagos, de los ríos. Y decía, todo en mí es bello, excepto mis patas. ¿Cómo es posible que Dios me haya hecho estas patas tan delgadas? Quisiera unas patas macizas, fuertes, que den una impresión diferente de mí. Pero ahí tienes que en una ocasión, ese venado llegó al río a tomar agua. En eso, un cocodrilo muy sutil, muy sigiloso, llegó despacio, como suelen llegar por debajo del agua, sin ni siquiera sacar los ojos, y le salió de repente, en fracciones de segundo. Este venado brincó tremendamente y se escapó de una mordida brutal del cocodrilo. Lo hubiera atrapado ahí. Y huyó, se salvó. ¿Dónde creen que llegó la gratitud? ¿Hacia dónde se dirigió su gratitud? Hacia sus patas delgadas, hábiles, fuertes. Y así es. Ahí se hablaba de cómo a veces nuestras partes débiles que no nos favorecen nos ayudan a superarnos, a ser grandes. Grandes, lo digo en sentido razonable. Por ejemplo, o sea, a partir de cada uno, de nuestro ser. Por ejemplo, podemos sentirnos chicos en algo, en nuestra apariencia, nuestra forma de pensar. Quizás no tenemos mucho conocimiento acerca de la vida, las cosas envueltas en cuestiones de familia. Pero sabes, nos sentimos chicos, pero podemos ser grandes, podemos crecer y ser entonces personas pacientes, amorosas, expresivas. Personas que saben su lugar y su rol. Y ahí eso nos hace grandes, pero grandes en el sentido realista, razonable, con todo y lo que envuelve la humildad, raciocinio, el sentido común. No hablo de la grandeza ficticia, esa grandeza que es hasta despreciable, porque alguien tiene buena apariencia, que se sienta grande al lado de otros y cosas por el estilo. Todo eso es vano, la verdad. Entonces, una vez que estás hablando en público y ya enganchaste a la gente con una buena introducción, preguntas retóricas, una analogía, un cuento, una fábula, que tenga un mensaje relacionado con lo que vas a decir ahora en el cuerpo de tu conversación. Entonces dices cosas muy esenciales en tu conversación a través del cuerpo de lo que es tu conversación. Y luego viene la conclusión, donde vas a dar casi un repaso para motivar, para decir entonces tienes que esto, por esta razón. Y una vez que entendimos esto, entonces pasamos a esto otro. Ahí viene la conclusión. Perdón. Y ahí es donde envuelve el que tu plática sea de mucha magnitud. El hablar en público así. 3 cosas que componen tu conversación. La introducción. El cuerpo que está bien documentado. El cuerpo de tu conversación que está bien documentado. Está bien expresado. Y tienes material de mucho peso para expresar. Y lo otro, la conclusión, donde concluyes motivando a la gente a llevar a cabo aquello, a apreciar. Por ejemplo, si vas a hablar de la apreciación, de la esperanza, de la fe, del aguante, de la resiliencia, del perdón, de la humildad, todo eso envuelve. Pero aquí te va esto. Para expresar todo aquello que mencioné, se ocupa tener proyección.
que te puedas poner enfrente de esa gente, hablándole todo lo que hablé, y hablar con tu cuerpo, con tu cara, con tu... Vamos a separar en partes. Por ejemplo, el rostro. Nuestro rostro se compone de lo que es, pero manifestamos gestos. Podemos, por ejemplo, expresar una seriedad en algo que es serio, que es preocupante en la vida. Para la gente que está escuchando, está expresando algo que preocupa. Entonces, ¿qué pones? Una cara de preocupación, una cara seria. Pero si hablas algo tierno, dulce, pues pones tu cara dulce. ¿Notas? Tu cara dulce, sensible. Ahora hablas de algo rechazable, algo repugnante, algo que no se debe, pues la pones así. Porque es una necesidad poner la cara seria. Ahora pones algo gracioso, pues pones la sonrisa. La sonrisa. Porque si es algo gracioso, puedes hasta reírte. Porque mencionaste algo que dentro de esa dinámica que todos estamos sintiendo en la conversación, nos hace reír. Por ejemplo, cuando hablas de estadísticas, estás hablando, por ejemplo, de la muerte. Cada día mueren alrededor de 150,000 personas alrededor del mundo, cada día. 150,000 personas. Entonces, estás hablando de la muerte. Tu expresión facial y tus ademanes enfáticos van de acuerdo al tema. Estás hablando de la muerte y pones tu semblante, pones tus gestos, el tono de voz, de acuerdo al tema. No puedes reírte. No puedes manifestar como una emoción de gozo, de estar contento. Por ejemplo, algo así como la muerte nos envuelve a todos. Todos somos tocados por el tema de la muerte. Estamos expuestos a morir nosotros, pero también a perder seres muy amados, que ellos forjan nuestra estabilidad en esta vida, en mucho, por su compañía, por quienes son, cómo significan para nosotros. ¿Notas el punto? Pero estoy hablando de estadísticas diferentes. Por ejemplo, de la naturaleza también se expresa. Si hablo de los delfines, pues mi sonrisa, mi gozo de hablar de delfines, cómo brincan, cómo son, cómo piensan, la inteligencia que manejan los delfines, es algo que los caracteriza. Entonces se ve la diferencia entre un tema y otro. Eso es, los alemanes enfáticos son con el rostro. Por ejemplo, algo así como un rechazo, decir es, no podemos aceptar eso. No podemos pensar siquiera en esas cosas de manera tan suave. ¿Notas? Ahora si pensamos en algo amoroso, es decir, algo como, entonces, el papel de una madre es tan trascendental. Cómo nos forja en el alma, en el corazón, nuestra madre, quien nos crió. ¿Notas el punto? La diferencia de tono, pero los gestos son los que aquí tienen mucho que ver. Estás hablándolo, pero envuelves el tema con los gestos. Son los ademanes enfáticos. Ahora, también usa las manos, como yo estoy usándolo a través de la conversación, para decir amplio. Tenemos que tener un amor amplio. O decir, todos nosotros estamos envueltos. O también otra cosa. Decir, era algo muy alto para alcanzar. O se tiene un espíritu muy chico en esta vida. Y entonces pagan consecuencias. Y así, ademanes descriptivos. Estaba lejos de la idea. ¿Notas? Ahora, aludir los pensamientos. ¿Cómo lo haces? Ademanes enfáticos. Los pensamientos envuelven mucho en esta vida. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo razonamos? Ahora, el alma, el corazón, el ser mismo se envuelve en tales cosas. ¿Notas? Y envuelve ademanes enfáticos, ademanes descriptivos. Decir, todos nosotros
O mucha gente piensa que así, de esta manera y de lo otro. Eso tiene mucho que ver para encantar en una conversación, en una plática, en un discurso público. Déjenme un poquito más café. ¿Qué les parece? A ver, dígame, ¿qué les parece? Cuando se maneja a plenitud el tema que se está tocando, fluye. Y meterse en el tema que se va a conversar, eso ayuda mucho. Porque te enamoras, te apasionas. Una cosa que yo recomiendo es hablar ante un espejo. Por ejemplo, si vas a hablar de la muerte, vas a hablar algo de política, algo de religión, de los deportes, por ejemplo. Me pongo enfrente de un espejo. Ya tengo un bosquejo, no voy a llevarlo al bosquejo quizás a mi plática original que voy a dar, pero tengo un bosquejo que me dirige en mi preparación. Durante el tiempo de preparación sí lo uso, el bosquejo. Entonces, empiezo a hablar de la introducción. Me veo en el espejo, hago una pregunta, por ejemplo, un cuento. Recuerdo que escuché a un conferencista una vez, un ejemplo muy lindo. Él quería hablar de la fe. La fe es un tema grandioso que se puede repartir en muchos subtemas. Pero fíjate cómo lo puso él. Me tocó escucharlo hace muchos años. Él dijo que cierto arquitecto hizo un edificio muy alto, muy alto. Y allá en los últimos pisos, en el piso 50, pues todo el edificio estaba cubierto de vidrio. Entonces estaban los escritorios cerca de ahí, del vidrio. En vez de ser paredes así muertas o ventanas, no, había vidrio. Parecía que no había nada. Entonces hubo una queja, ya que se inauguró el edificio. Hubo una queja general de los que iban a trabajar allí en esas oficinas, y dijeron que tenían miedo a trabajar allí porque parecía que se iban a ir al vacío. El arquitecto juntó a la gente más importante que invirtió en ese edificio, el cual él pues diseñó y logró que se construyera. Perdón. Los puso de lado a lado, dejando una apertura, y dijo: observen todos. Estaban los trabajadores, pero también los inversionistas, los socios que eran dueños del edificio. Entonces corrió hacia el vidrio y se aventó por el aire, pegó con el hombro y rebotó en el vidrio y cayó al piso. Se levantó, se sacudió lo que pudo haber sacudido y dijo: ¿cómo ven ahora? ¿Tendrán confianza de estar aquí? Le aplaudieron. Convenció a todo mundo que ese edificio estaba bien hecho, que nadie se iba a caer por allí, que ese vidrio no se iba a romper de ninguna manera. Y ahí empezó a hablar de la fe. Pero notan cómo estoy hablando, estoy usando ademanes enfáticos. Ademanes enfáticos y descriptivos. La cara, los ojos manifiestan enojo, desapruebo, ternura, amor, interés, compasión. Pero los ademanes enfáticos ayudan. Decir, por ejemplo, todos tenemos necesidad de amor. No hay un ser humano que no necesite amor. ¿Notas? Ahora, si hablo algo de rechazo, decía algo como, nunca debería pasar eso. Los seres humanos deberíamos de responder siempre de esta manera ante tales crímenes, ante tales hechos inhumanos. Hay una variedad muy grande. Entonces hablar en público envuelve todo eso. Y bueno, se llama eso aplomo.
No he hablado de las posturas físicas. Tu porte físico. Yo ahorita en este video pues estoy de aquí para arriba nada más. Pero las posturas físicas son importantes. La postura de tus pies. La postura de tu espalda. El que camines hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. El que uses las manos. El que te pongas a veces la mano así. Invitas a la reflexión. Preparas a la gente para que escuche el siguiente punto que vas a decir. Tu postura física. Todo envuelve. Todo envuelve. El aplomo es una palabra. Aplomo implica todo. Tu postura física. Tus ademanes enfáticos y tus ademanes descriptivos. Y también tus preguntas retóricas. Tus pausas. Por ejemplo, si haces una pregunta retórica es cuando la dices porque no te van a contestar, pero es para hacer pensar. Por ejemplo, una pregunta retórica puede ser, estoy improvisando, de nuevo, estoy improvisando. Una pregunta retórica puede ser algo como ¿cómo se siente en este momento? ¿Sientes que tienes bajo control tu vida? ¿Cómo están tus relaciones sociofamiliares? ¿Con tu pareja? ¿Cómo estás con tus padres envejecidos? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? Esas son preguntas retóricas. Entonces las haces y guardas una pausa. Las pausas son importantes. Ahí te va otra pregunta y voy a hacer una pausa para que veas cómo tiene un impacto cuando haces una pausa. Las pausas son importantes. Dice algo como, por ejemplo, tu esposa se siente amada por ti. Termina la pausa. ¿Le has preguntado cómo se siente? Si se siente amada. Siente que hay un sentido de pertenencia para ella aquí, en tu relación contigo. Siente libertad de expresarse en cualquier cosa, en cualquier punto contigo. Pausa. La pausa vale mucho. Si no hago pausa después de una pregunta, mato el encanto de la pregunta. Voy a hacer una pregunta ahora, pero sin pausa para que veas la diferencia. Por ejemplo, si eres papá, ¿estás pensando en cómo se sienten tus hijos en tu papel? Porque mira, ¿me entiendes? Ahí mato mi pregunta retórica. Pero la pausa le da magia. La hace valer. Así es, amigos. Hablar en público es eso. Y claro, tiene que ver también la apariencia. ¿Cómo vas a hablar con la gente? En el mejor de los casos, universalmente se conoce que hablar en público requiere vestirse de manera apropiada. Y universalmente se conoce que la manera apropiada es el hombre que lleve traje, ya sea con corbata o sin corbata, y la mujer que vista de manera formal. Es la verdad. Eso es lo mejor. Lo mejor. La mujer que vista de modo formal, ejecutiva, igual el hombre. Es lo mejor. Claro, dentro de eso, a veces no se lleva el traje, pero se lleva una camisa y un pantalón en el caso del varón. Y eso es suficiente. Eso va a ayudar mucho tu atuendo, tu outfit. Va a ayudar mucho para que te veas bien. Hablar en público es un desafío que si se empieza a separar en subtemas, ese tema de hablar en público, lo separas en subtemas como yo lo he separado ahorita en este momento. Otra vez hago un repaso antes de terminar. La introducción, lo que es el cuerpo, hablar cosas esenciales, cosas
con sustancia. Y luego, pues la conclusión, motivar. ¿Por qué lo que he dicho es importante? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Ahí cumple su propósito en eso, de hablar en público. Yo una sola vez hablé en público a tanta gente como a 1,300 personas. No fue fácil, pero una vez que me preparé, de nuevo practicaba enfrente de un espejo y manejé muy bien el material aquí en mi cabeza, los conceptos, de nuevo, no la memoria, no aquí ir por memoria porque ahí falla, los nervios te eclipsan todo y puedes perder lo que vas a decir. Por eso los conceptos son importantes. Por ejemplo, en el amor, si yo te digo así improvisadamente ahorita, el amor, en mi opinión, te expresaré que el amor no es otra cosa más que un sentimiento que aflora, te hace sentir cosas, te hace vivir sensaciones, te cambia tu estructura, aquel sentimiento. Mucha gente dice que el amor es una decisión. No estoy de acuerdo en ello. Nadie decide amar. Decir algo como, oh, desde hoy voy a decidir amar. No, lleva tiempo para desarrollar el amor. Empiezas a convivir con la persona aquella. Hablando del amor de pareja, te da de sí, le das de sí. Conversan, conviven, se acompañan, tienen metas juntos. Viene una compatibilidad linda. Ahí se desarrolla un amor. No decidiste nada. La decisión viene en cuanto a cosas que tienen que ver con dentro de la relación, dentro del amor. Pero el amor es un sentimiento. Te voy a decir un ejemplo sencillo. 2 ejemplos te voy a decir. Piensa en la madre que pierde un hijo. Piensa en aquella madre que tiene un hijo de 10 años. Entonces el hijo anda en su bicicleta y hay un accidente. Un carro viene y pues termina ahí la existencia de ese niño. Ella sale de su casa y lo ve tirado. Lo siento, estoy acudiendo a algo muy gráfico, pero piensa. Ella no decide decir, desde hoy no lo amo para no sufrir. No, ella va a sufrir a raudales. Va a sufrir tremendamente por aquella pérdida. Es su hijo. Tiene 10 años. No se puede nada más decir, hoy no decido amarlo y no voy a sufrir, todo tranquilo. De ninguna manera. El amor es un sentimiento. Y es verdad, conlleva decisiones. Entre otras cosas, pues también debe llevar raciocinio, sentido común. Notas, dignidad, honra. Y así por el estilo. Esa es mi forma de pensar. El amor es un sentimiento. Cuando te enamoras y ya afloraron aquellas cosas que envuelve el enamorarse, ya no eres el mismo. No decidiste enamorarte, te enamoraron, salió un amor para los dos, para ti, para tu compañero o compañera. Vino un interés personal, un compañerismo, tener metas juntos, tener valores. Se comparten momentos y sentimientos. Todo eso envuelve justamente esa palabra, sentimiento. Recuerdo a aquella persona que hace mucho, yo estaba en mis 30, tengo 56 años ahorita, pero estaba en mis 30, 35 años quizás, ponle. Había una amiga muy cercana, muy querida, muy linda, que supo de la ruptura de una pareja muy popular entre la red social en la que pertenecíamos ambos, y cayó en una depresión brutal esa muchacha, porque perdió su relación, se rompió aquello. Iban a casarse y no se pudo, y total, fue muy notorio en toda la red social como pues esta pareja rompió y nos quebró el corazón a todos, y comprendíamos la mayoría de eso. Y recuerdo a esta amiga, aludiendo a la amiga original, soltera. Ella no se había enamorado, no había amado a nadie todavía. Entonces dice, pero no nació con él. No nació con él. ¿Cómo es posible que se ponga así? ¡Qué tonta! ¿Qué le pasa? Ni que fuera su papá, su mamá.
Fíjate bien. Y yo le dije, bueno, gracias a Dios, yo comprendiendo la naturaleza de aquello, le dije a ella, mira, déjate digo esto, mija. Estar enamorada, bueno, ya pasando del enamoramiento a amar a alguien, no es tan sencillo, no es tan simple. Es algo que se hace parte de tu consistencia humana, emocional, mental, espiritual y hasta física. Porque la persona que amas te abraza, sientes su calor, su perfume, sientes su ternura y llegas a desarrollar un amor brutalmente hermoso. Llegas a amar tanto a esa persona. ¿Dónde está la decisión? No, envuelve la estructura misma del ser. No es una decisión, tiene que ver con el intelectualismo, la decisión. Pero una decisión puede tener un trasfondo emocional, un trasfondo en donde envuelva las emociones más intensas de tu ser. Eso es. Entonces ella no entendió. Pues me dice esta amiga que había sido soltera ya tenía yo tenía ese tiempo como 35 años, ella tenía como unos 30 años más o menos. Pues rechazó con todo su esplendor, rechazó eso. Qué cobarde, qué pobre. Mira nomás llorarle así a un tipo que ni siquiera nació con él. Ya te digo. Ella se enamoró. Llegó un buen hombre y se enamoraron. Prepararon la boda. Se corrieron las manifestaciones para casarse. Ya todos habíamos recibido por correo las invitaciones y ya tenía el local, tenía el mariachi y el DJ y todo listo. ¿Y qué crees? El tipo se desanimó y le dijo, ¿sabes qué? No me caso. No me caso. No te voy a contar los detalles, claro que sí conozco los detalles, pero no me caso. No, hombre, la destrozó. La destrozó a nuestra amiga. ¿Y qué hizo? Caerse al piso. Entonces entendió lo que es amar, lo que es amar a alguien. El amor no es una decisión. Estaba sufriendo las consecuencias, no es cosa de decir, bueno, me dejó, hoy decido no amarlo y ya se acabó. No es tan simple. No, un amor que se tiene por alguien se impregna en tu ser, en lo que te sustenta, emocional, espiritual, física y mental. El amor se impregna de tu ADN. Por eso se sufre cuando hay un revés emocional en cuestiones del amor romántico, del amor de pareja. Y bueno, no quiero salirme del tema, estoy hablando de hablar en público, pero es un ejemplo que te doy. Es un ejemplo de que se explican las cosas. Y mira mis ademanes, mira mis gestos. Estoy todavía hablando del tema. Pero bueno. Y bueno, mis amigos, ya para terminar, expreso a ustedes que esto es una improvisación que he hecho esta mañana. Me he acostumbrado a esto, a publicar videos de ese tipo. Espero que sea de su grado, que ayude a alguien. Que ayude a alguien. Hablar en público es un arte muy exigente, de verdad muy exigente y desafiante. Te desafía lo más sensible de ti. Pero de nuevo, la preparación, como otra vez he dicho en cuestiones de la construcción, porque yo soy constructor, arreglo casas, he construido casas también. La madre de los mejores trabajos es la preparación. La preparación no es el terminado, el finishing como se dice, es la preparación. Haces un buen fundamento para una casa y de ahí para adelante empiezas a poner las paredes. Y no tienes que preocuparte por lo que hiciste, porque lo hiciste bien, el fundamento está bien hecho. No lo hiciste mediocremente.
Entonces de ahí viene las paredes, lo que es el techo y lo que sigue, lo cosmético, el terminado. Y nunca vas a preocuparte por nada porque lo hiciste bien todo. Así es la cuestión de hablar en público. Hablar en público, si te enamoras, te apasionas con ello, entonces pues vas a meter aquí los conceptos de nuevo. Conceptos que vas a hablar. Tú quieres hablar a la gente cosas que la gente no sabe. Y si saben, se lo vas a expresar en términos muy tuyos, muy particulares, donde los vas a envolver, los vas a enamorar en la forma en que tú lo expresas. Porque ya, por ejemplo, hay tanta gente que publica sus videos de sabiduría, de coaching, de psicología. Tanta gente que todos hablamos lo mismo, pero cada uno tiene su particularidad. Todos tenemos nuestro encanto propio para ofrecer, para enamorar, para gustar a la gente. Todos tenemos un encanto, todos tenemos historias muy particulares. No hay una historia personal que no sea encantadora, que no enganche, porque todas historias que he escuchado de cada individuo son hermosas, nos envuelven con mucho. Nos envuelven cada historia de pareja, de individuos, de padres, de madres, de hijos que sufrieron con sus padres, hablando de manera realista, porque hay padres que han hecho sufrir mucho a sus hijos, por ejemplo. Se puede hablar mucho de estas cosas. Anyway, termino aquí la conversación. Gracias por llegar a este punto de esta plática que improvisé. Muchas gracias. Hablar en público, un desafío muy grande. Pero bueno, buen día, amigos. Buen día. Gracias por escucharme. Siento mucha gratitud que tengan algo de atención, algo de su tiempo para mí. El tiempo tan valioso. Dios los bendiga. Y si vas a hablar en público, piensa en las cosas que te expreso así, aquí. Envuelve una generalidad que a todos nos aplica. No importa el modo de personalidad que tengas. Dios te bendiga. Gracias. Tu amigo Moisés Hernández.